Nadie te preguntó. Política y coso con Fede Germán Jaime. Bueno, ahora sí, lo tenemos Sí. a él, al señor, a la inminencia cordobesa que está en otros territorios internacionales, a nuestro queridísimo Federico Jaime. Hola Fede, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola la gente, ¿Cómo ¿cómo va? andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Tranquilo? Acá arrancando el otoño a full. Ah, Arrancando. Días qué lindo. grises, lloviznas molestas y Ah, muchas hojas mucho ya, frío. marrones y demás. Sí, se vino, metió 3 cachetazos en un día. Mira. Fue como que cayó 10 grados la temperatura así un día, pero el otro fue como Julián. Bueno, yo recién contaba que ayer en Córdoba se registraron 42 grados. Y estamos recién entrando a la primavera, o sea, hace poquito entramos en primavera. 42 grados en Córdoba ayer. Mirá, El último dato que yo tenía de Córdoba es que le queda el 3% del bosque nativo. sí. Y eso era Y bueno, preocupante, vieja, ¿no? ¿qué querés? Lamentable. Difícil la Tres- situación. 3% no es nada. Claro. No, pero Ah, le quedaba 3% antes de los incendios. Claro, ahora con los incendios, no sé, olvídate. bien. Bueno, Bueno, Fede, sigamos boludeando y sí, bien. vamos a ver. Pero antes que saltemos, Sí. ¿dónde fue la última Copa del Mundo de futsal? ¿No fue en Ah, Colombia? En Lituania, hermano. Yo lo Ah, vi a ese. Lituania, es verdad, ¿vos estuviste? Yo fui ahí. Ahí Hinchaste por empezamos a armar la Argentina. comunidad argentina en Lituania a partir de que salí como un desaforado gritándole a todo el mundo que estaba a la salida del, ¿cómo se llama? Del estadio. Vos sos argentino, vení para acá. Ahí va, hacías el rejunte de la hinchada, Sí, sí. acopiando Y la gente. perdimos la final con Portugal, nos queríamos morir. Le Tú, echaron al 9, al mejor jugador nuestro, le echaron por un codazo en la boca del estómago en los primeros minutos del no, partido. Los vi a todos los partidos, fui a todos los partidos. Viajamos, todo, la mayoría fueron en Vilna, pero después fueron en Kaunas. claro. Y viajamos para allá, vimos todos los partidos, día de semana, todo, pero cuando le pegó ese bollo dije, no, ¿cómo te puede pesar la final así? Pero bueno. Tremendo. Bueno, pero estuviste ahí. Mirá qué bien, qué nivel. eh, Qué bueno, me gusta eso. muy fachero. Bueno, Fede, nos vamos, yo decía hoy, ¿no? Vamos a meter en una bastante compleja la situación, ¿no? En Medio Oriente. Eh, Sí. que ya no solamente es cuestión de lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, sino que ya esto va más allá. Sí, nunca tuvo solo que ver con la Franja de Gaza. Ajá, claro. Ese es el tema. El tema es que ahora las cámaras o los medios, si se quiere mejor decir de esa manera, ya están, viste, ampliando más el panorama y mostrando, digamos, que hoy la atención está más concentrada. No sé, vos me dirás, vos sos el que sabes. Se está hablando mucho de lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano, ¿no? Sí. Ese es el tema. Eh, co- Ir a la historia de esto es muy largo y muy Sí, difícil. Pero es importante por eso aclarar que nunca fue sobre la Franja de Gaza. Siempre, bueno, desde la creación del Estado de Israel por una decisión colonial, de la salida de tanto de Inglaterra como de Francia, bueno, del Reino Unido como de Francia, de esos territorios, sí, nada, hicieron lo que se llamó el, la solución al problema europeo de los judíos. Así como fue sacárselo de algunos encima, habían ¿no? tenido la solución final que era matar a todo. ¿Cómo? Fue sacárselo de encima. Dijeron, bueno, no nos molesten Claro, acá, vayan para allá. porque el problema es tratar de entender que el antisemitismo y que esa solución final que plantea nefastamente de eso, de la aniquilación del pueblo judío en la Alemania nazi, es digamos, la consecuencia de un clima de época y de una expulsión sistemática de los judíos cada vez más hacia el oeste. O ajá, sea, uno de los grandes problemas empieza cuando Rusia empieza a expulsarlos y los van pateando más hacia el oeste, como te digo, y van cayendo en Lituania, en los Bálticos, en Polonia, en Austria, y se siguen yendo, pero en ese momento, ahora todos se dan la mano, pero Francia era profundamente antisemita, el Reino Unido también, claro. eh,
Entonces, nada, era un clima de época que hasta que no terminó la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta de la magnitud eh, digamos, del genocidio y todo de todo lo que habían hecho, nadie en realidad veía con tan malos ojos lo que estaban haciendo los alemanes. Como, bueno, alguien lo tenía que hacer, ¿me entendés? Claro. Entonces, es complicado y bueno, después de obviamente toda esa destapada de olla, la solución que le encuentran es sacárselos de Europa. Y crean el Estado de Israel, en cuya, digamos, el movimiento sionista, bancado por Balfour, que era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido en ese momento, también exploró la posibilidad de hacerlo en Argentina. Y esto no son teorías conspiranoicas. No, es algo real. Los propios diarios y panfletos y demás sionistas de la época decían que, bueno, nada, que si no era la tierra prometida, la íbamos a hacer en la Patagonia. ¿No se puede también considerar que aprovecharon la situación para poner una base militar en Medio Oriente, básicamente? Sí, pero sí, o sea, tenía ahí una presencia que, de hecho, también con la cuestión de la simpatía, o sea, digamos, de tratar de sostener la causa judía durante la Segunda Guerra Mundial fue un tema sumamente delicado para las potencias que tenían un pie ahí en Medio Oriente, porque de siquiera mencionar que existía la posibilidad de armar el Estado de Israel, todos los países árabes, que son todos los que están ahí, se iban automáticamente a ir para el lado del eje. Claro. O sea, cort la boche, ¿me entendés? Entonces, por eso tampoco hicieron mucho, no dijeron nada, se hicieron bien los SOTA durante la Segunda Guerra Mundial, porque cualquier toma de posición flagrantemente abierta, pro-sionista, en ese caso que ya se había gestado y estaba caminando, pero también sugiriendo la creación del Estado de Israel, iba a hacer que todos los países árabes se movieran para el otro lado de manera casi automática. Ese era uno de los miedos, por lo menos. Entonces, nada, la jugaron callado hasta que, bueno, como decía, la magnitud del genocidio que sufrió el pueblo judío había sido tal, la capacidad de lobby que tenían también era zarpada, y bueno, y existía la posibilidad de crear el Estado de Israel en un territorio que a partir de ese momento sería postcolonial, y que también tenía miedo, digamos, los colonizadores británicos y franceses tenían miedo de una atomización de lo que había sido el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando termina la Primera Guerra Mundial, terminan de caer los grandes imperios, el austrohúngaro es uno, el ruso es otro, que cae con la Revolución Bolchevique, y el otomano es otro, que era tremendo imperio. Entonces, se quedan los ingleses y los franceses ahí temiendo, viste, revueltas y una pérdida de estabilidad en la región. Y bueno, y ahí es como logran hacer el primer pie, y como decís, bueno, después de sacarse a los judíos para que otros, digamos, para ofrecer eso a cambio de todos los desastres que habían perpetrado contra el pueblo judío en Europa desde siempre, porque no nos olvidemos que la expulsión de los judíos de los reyes católicos antes de la colonización de España, de América, o sea, es la expulsión de los judíos y la persecución ha sido intermitentemente algo que Europa ha hecho todo el tiempo. Y como dice acá bien el compañero, para tener una luz de Occidente, que ahí en medio del Medio Oriente, que es muy diferente en un montón de sentidos. Y por eso, si vos te fijas mucho de la gente que está en Israel, de los ciudadanos, Sí, tienen rasgo polaco claro. o alemanes. Porque son descendientes judío polacos, de judío alemanes, de judío ruso, de todos los que los echaron, los masacraron, les cometieron genocidio. Entonces, hasta visualmente son muy diferentes muchas Claro. veces de sus vecinos y de los judíos sefaradíes que nunca se fueron de ahí. Así que bueno, perdón, esto como para tratar de Para entender que nunca fue contextualizar. la franja de Gaza. Claro, no, Nunca está fue bueno. solo la franja de Gaza. Estaba bueno esto contextualizar y lo has hecho muy bien, digamos, porque es mucho más complejo, ¿no? O sea, son olvídate. décadas, y es tremendo, digamos, hasta dónde tendríamos que ir para atrás para entender cómo nace y cómo se origina todo esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que era necesario hacer este contexto para ubicar a la gente qué es lo que está ocurriendo. Como vos decís, no solamente era Gaza o la Franja de Gaza, sino que involucra a otros actores, otros protagonistas también
en todo este conflicto, que bueno, en estos últimos días lo que se ha visto muchos ha informado mucho sobre los ataques de Israel hacia el Líbano, ¿no? Y donde la tensión, bueno, Sí. está siempre, no, está creciendo, no es que en algún momento paró o frenó. No, no, no. Y de hecho que el problema que viene es que nunca dejó ocurrir, justamente como decía, al declararse la creación del Estado de Israel, hay todo un momento de yo recomiendo mucho unos libros que se llamaban O Jerusalén. Tenés la primera parte, son 2 libros. Sí. La primera parte habla de todo el problema que tienen los judíos y cómo son acosados por todos los vecinos árabes al mismo tiempo para someterlos al borde de la extinción. El autor se llama Dominique Lapierre y Larry Collins. Bueno, en el primer libro vos decís, loco, pobre guaso, o sea, entiendo que se crea de vuelta de manera artificial, pero también entiendo todo el sufrimiento que venía trayendo el pueblo judío y los chabones logran meter entre ayuda humanitaria en buques con granos, desarmados aviones hasta la mínima parte y volvían a juntarlos, los tornillos, así, pero a ese nivel, y volvían a asamblar los aviones. Y una cuestión de un ingenio, una supervivencia, y vos decís, no, nada, yo quiero estar con ellos. Y después, Claro. en el segundo, O Jerusalén, vos te das cuenta cómo pero les pisan la cabeza a todo el mundo muy rápidamente y sin misericordia. Entonces, nada, es horrible. Es O sea, toda la historia ahí de Medio Oriente, cómo se vienen cascando, es horrible. Ha logrado Israel, a partir de sucesivas guerras, expandirse y consolidar ese territorio, colonizarlo, territorio que no es israelí, que es un territorio de ocupación, y que eso es parte de lo que permite, digamos, anular al nivel del derecho internacional lo que Israel dice el derecho a la autodefensa. No Claro. existe el derecho a la autodefensa en territorios ocupados. Entonces, Claro, si se entiende que los territorios que Israel, digamos, conquistó con las sucesivas expansiones no le pertenecen y son territorios ocupados, entonces no existe el derecho de la autodefensa, porque vos estás ocupando un territorio. De hecho, lo que sería la reacción que ha tenido Hamas y los ataques terroristas y todo esto sería, bajo este paraguas, la legítima defensa, porque están defendiendo un territorio que era originalmente para ellos. Claro. Entonces, perdón, sí. No, digo, iba a aportar esto de que queda demostrado a las claras que es un estado expansionista lo de Israel y que no conforme con que ya le habían dado un terreno, digamos, bastante extenso, dijeron, bueno, ahora ya que estamos, aprovechemos, ¿no? Y nada, y además con la espalda que tiene, con la OTAN atrás, con Estados Unidos atrás, ¿no? Que fue Sí. estratégico, lo ubicaron ahí porque les servía a ellos, ¿no? Sí, Querían manejar tal Medio cual. Oriente desde ahí. Tal cual. Pero después el niño creció y se le hizo un monstruo. O sea, está totalmente fuera. Porque ahora cada vez que le quieren tirar las orejas y retarlo, Israel lo mira como diciendo, Netanyahu, no buena sé cómo se suerte. dice. Bueno, ayer- pero es lo mismo que les pasó con ISIS o con Al Qaeda Claro. o con tal cual. todas- O con los talibanes. Claro, Perdón, con los chicos, a los talibanes. talibanes de Estados Unidos los financió, los apoyó y dijo que eran el futuro de Occidente ahí. Bueno, Arabia Saudita estuvieron 10 años tratando de que pare el genocidio en Yemen y no lo pudieron parar. Por eso. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado con los monstruos que Creás, creás claro. para Claro. que te hagan de contraproxy. Lo Así ha- ganó lo ha Milei hecho en también. distintas versiones y formas, ¿no? Como terroristas y en este caso como un estado, ¿no? Creando un estado. Sí, sí. Y además tiene toda una cuestión súper interesante ahí porque se enarbola desde Israel, digamos, una tierra sin gente para la gente sin tierra. O sea, digamos, los judíos son una nación, pero no tenían no tenían un estado, entonces eran la gente sin tierra. Entonces se asigna que ese pedazo de Gaza y de lo que es Israel ahora era una tierra sin gente, que estaba deshabitada. Está esta fantasía del desierto que el Estado de Israel hizo florecer y que porque ellos han hecho eso, han hecho crecer flores en el desierto, ahora todos los árabes ven esa prosperidad y quieren tomar ese territorio. Es como Pero eso nunca fue así. cuando Bullrich se refirió a Chubut o la Bueno. campaña del desierto.
Claro, claro, es que eso es exactamente eso, porque eso es exactamente el mensaje colonial. Es lo que se denomina en el derecho, lo que se denominaba terra nullis. Eso significa, es una tierra sin dueño, con lo cual quien ponga bandera se lo queda. Y es lo que garantizó genocidios en lo largo de la historia del imperialismo en Australasia, una locura. O sea, en todo lo que fue el Pacífico, es parte de lo que se entendió digamos, en América también, en la conquista del desierto, no tan lejos, es lo mismo, decir, esto acá no hay nadie, estos son salvajes, ergo no son humanos, ergo esto no les pertenece, no es un Estado-nación, no son civilizados, y es el mismo argumento, de manera solapada, que se ha utilizado acá para la creación de este Estado. Entonces es negar toda la cultura y toda la gente que ya estaba ahí, claro, desde antes de la creación del Estado de Israel. Entonces, por eso entra en contradicción flagrante, más allá de que esto se quiera disfrazar un montón de veces como una suerte de guerra santa en la cual digamos, todos aquellos que comulgan con el Islam son unos bárbaros decapitadores de gente que comen, no sé, tripas, ¿me entendés? Crudas. Bueno, Que violan bebés fue el último argumento. bueno, hay unas cosas que yo vi, es que a mí me resultó sumamente interesante cuando escuché ese argumento y me puse a investigarlo y no pude encontrar. No hay nada. Israel, todos sabemos el nivel de seguridad que tiene, el nivel de vigilancia que tiene, cámaras hasta abajo de las piedras, la capacidad de la inteligencia israelí, que ahora nos vamos a ir, que es el Mossad, es impresionante, está arriba del top de las inteligencias a nivel mundial. Uh-huh. Y cuando hablaron de los ataques del 7 de octubre, de Hamas entrando a territorio israelí, primero, ¿cómo ocurrió? O sea, ¿cómo los chabones entraron de pecho? Así, en uno de los lugares más vigilados, y la respuesta en el territorio tardó muchísimo en llegar. Pero segundo, hablan de eso, de violaciones, de asesinatos, de decapitaciones. No hay una prueba fotográfica o fílmica. No, claro. No hay. Yo no la puedo encontrar, por lo menos. Me puse sesudamente porque uno de los analistas, un analista iraní, profesor universitario, me dice, está bien, te lo tomo. ¿Qué prueba hay? O sea, así, bueno, pues, porque vos defendés que decapiten gente y torturen. Te lo tomo. Dame una prueba. Y no puedo encontrar. O sea, sí, igual el argumento del vos defendés es, como ellos son malos, yo soy peor, tampoco me gusta a mí. No. Es que esto en un montón de sentidos... No, a mí tampoco. Yo estoy describiendo. No, por eso, pero es el argumento que muchas veces se usa desde el mismo Estado de Israel. Sí, nosotros seguro. Vamos a barrer Gaza porque ellos son malos. Bueno, pero estás asesinando gente inocente. Pero ellos son malos. Bueno, no importa. Hay un concepto que a mí me interesa retomar mucho, que es el del espacio vital. El espacio vital, el Lebensraum, es un concepto que se enarbola durante el Tercer Reich alemán, que es lo que permite decir, no, bueno, yo me tengo que quedar con Austria, me tengo que quedar con Polonia, tengo que, digamos, este es mi espacio y tengo que crear una zona buffer, una zona de colchón que me permita, digamos, estar tranquilo. Sí, como un pulmón en los estadios. Claro, exactamente. Entonces, esa es la razón que a mí me permite proteger mi espacio. Tengo que tener un pedacito más. Es el mismo concepto, chicos. O sea, es decir, yo tengo que tener gas y tengo que tener todo esto porque si no, voy a estar siempre bajo ataque. Entonces, como yo voy a estar bajo constante amenaza, que por otro lado también es cierto, pero eso justifica y garantiza mi, digamos, deseo expansionista y colonialista. Bueno, en ese sentido, yo digo... Lo de Rusia con Ucrania también era un tema de buffer, digamos, claro, en principio. Más allá del problema cultural y... Sí. Es que un montón de veces es un tema de buffer. Claro, cuando se firma ese tratado... Sí, es lo mismo que ha pasado con Corea del Norte, perdón. Claro. Corea del Norte nace en el mismo sentido, entre tener una zona buffer entre Corea, digamos, la zona de Corea del Sur y China, ahí en la península. Hay un montón de casos en los que eso ha ocurrido. Claro. Y por eso hoy Rusia, digamos, ataca a Ucrania porque dice que Ucrania ya entra en la OTAN y bueno, nada. Y entre otras cuestiones, ¿no? Claro. O sea, Ucrania y Bielorrusia tienen que quedar por fuera. Ya colchón. Los bálticos se metieron, ya es un problema. Claro. Bien, te pregunto, bueno, hay ataques al Líbano, ataques a Yemen. Rusia pidió que Israel libere o saque las tropas del Líbano. ¿Cómo viene todo eso? En las últimas horas. Perdón por ahí que me extendí demasiado. No, está bien. Digo, como para ir... Porque pasa cosas minuto a minuto, lo voy a entonces... hacer bien cortito. A principios de septiembre... Sí. Es así.
A mediados de septiembre, el 18, el Hezbollah, que es una fuerza proxy de Irán. Proxy significa que, digamos, ellos no actúan en el nombre de Irán, pero reciben fondos de Irán, están apoyados políticamente por Irán, y etcétera, etcétera. Hezbollah, que es uno de los que lleva adelante cierto nivel de hostigamiento hacia Israel, que de vuelta es pegarle palos y piedrita cuando uno viene con una metralleta, pero bueno, claro. No dejan de intentar hacer daño físico con morteros, con demás. Ellos, como decía, el Mossad, la inteligencia israelí es altamente sofisticada y les interceptaba todas las comunicaciones, los celulares, las computadoras, olvídate, o sea, sabían de pe a pa todo lo que ocurría. Entonces, lo que hicieron desde Hezbollah fue mudarse a los pagers, que eran los beepers, ¿viste? Los más viejos. Antes que los celulares, venía un cosito que te lo colgaba así en el cinturón y te sonaba cuando te llegaba un mensaje, que era tipo como un mensaje de texto. Entonces los chabones cambiaron a eso para que no les interceptaran los celulares. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Explotaron todos los beepers de Hezbollah al mismo tiempo. O sea, el Mossad interceptó eso, le puso una bomba adentro y lo hizo explotar a todo al mismo tiempo, mató 47 personas, 37 personas por lo menos, y hirió a 3.000. Todo esto en el Líbano y un poco en Siria. Entonces, imagínense el nivel de sofisticación. Se está estudiando a partir de ahora, es uno de los niveles, digamos, una de las operaciones más sofisticadas de inteligencia de la historia que hemos tenido. Estos pagers se producían en Taiwán y se comercializaron a través de Hungría y les llegaron a todos estos muchachos. En algún momento, o en la producción, o en la distribución, o en el tránsito, los interceptaron a todos, le pusieron microbombas y los hicieron explotar. Bueno, esto fue la primera cosa. A partir de ahí, se mudan con walkie-talkie, los walkie-talkie también empiezan a tener intervención. ¿Qué hace la cúpula de Hezbollah? Se junta en un lugar físico. Me dicen, loco, estos chabones nos están interceptando todo. ¿Qué es lo que hace el Mossad ahí? Cuando están todos juntitos, ¡boom!, le mete un misil. O sea, zarpado. Estos chabones están en otro nivel. Cuestión que el Mossad, el Mossad está diciendo ahora que ha matado a la cúpula de Hezbollah y que los tiene ahí medio corriendo sin cabeza. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Todo esto es el ataque de Israel a un Estado soberano en su capital, que es Beirut. No nos olvidemos, no es que es lo mismo que están haciendo en Gaza. Acá estamos hablando de un Estado absolutamente soberano que al menos en los papeles no reconoce a Hezbollah como, digamos, no es el ejército del Líbano que está haciendo esto, sino que es una organización paramilitar que es la que lo está llevando adelante. A mí lo que me llama la atención, Fede, lo que me llama un poco la atención es, primero este ataque, y antes, ¿se acuerdan cuando muere el iraní que era funcionario? No recuerdo bien ahora. El presidente. ¿Cómo? El presidente. Sí, que lo mata. Se muere en un avión, creo. Sí, hace poquito. No, cuando volaron la embajada en Damasco. Sí. No estaba ahí, ¿eh? No, mataron no me acuerdo, un cónsul, un embajador, algo así. Sí. Atacaron la embajada. Bueno, digo, me llama la atención hasta ahora, por lo menos, la tranquilidad de Irán. ¿No? Es como que uno decía, bueno, acá Irán... Está hasta ahí nomás. Seguí. Pasa que Irán es un gatito persa. Los que son los imperios tienen paciencia. Irán es el imperio persa, el imperio ruso, el imperio chino, el imperio otomano, que es Turquía, tienen paciencia y saben moverse con mucha ambigüedad. Entonces, como diciendo, cuando pasó esto del ataque a la embajada en Beirut, que eso es lo que había pasado, el presidente de Irán, que se murió hace poco, murió en un accidente aéreo, como he dicho. Sí. Digamos que también a esclarecerse todavía probablemente, pero bueno, el relato oficial en un accidente aéreo. Cuando atacaron la embajada, Irán le tiró todos estos misiles que probaron la cúpula de hierro y no cayó casi ninguno adentro. Y fue como, todos sabían que le iban a tirar, todos sabían que le iban a defender, y era un aspaviento como diciendo, bueno, listo, ahora ya está. Pero lo que está haciendo está movilizando sus proxy. El problema que Hezbollah no es el único proxy que tiene,
Pero la cosa se está poniendo peluda, porque como decimos, bueno, ahora los chabones están atacando hacia adelante, están atacando de manera abierta a otros países, y sobre todo una de las cosas que hay que entender es que ahora tuvimos la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde hubo varios discursos en contra de Israel. Hubo uno absolutamente a favor, que fue el de Argentina, totalmente a contramano, o sea, porque la mayoría de la gente te dice, bueno, tenemos que buscar paz en Medio Oriente, qué sé yo, como eso, jugándola de ambiguo. Sí, hasta Estados Unidos dice, bueno, hay que tratar de pacificar la zona. Sí, es que volvemos a lo mismo, nadie te pidió tanto. O sea, el nombre de este gobierno es nadie te pidió tanto. Nadie, en ningún aspecto. Ni el Fondo Monetario Internacional le pidió tanto en términos de ajuste, ni Israel le ha pedido tanto. Ni Israel. Porque, nada, bueno, la cuestión es que ellos, Argentina y Milei en la Asamblea de Naciones Unidas dijo un alineamiento absoluto con Israel, absoluto. Entonces, eso nos trae a nosotros problemas. Problemas, claro. De vuelta, perdón, sí. No, digo que justamente en eso que haces referencia a vos, cómo involucra a la Argentina en todo esto, ¿no? Porque sí, nosotros hemos sufrido ataques terroristas, claro. y Hezbollah ha tenido, la mayoría de sus acciones son en Oriente Medio, ha tenido algunas en Europa, ¿verdad? Y las otras pocas que ha tenido ha sido en la América Latina, con lo cual ahí siempre hay una cuestión medio bambaleante de la presencia de Hezbollah con algunos terminales en América Latina, y algo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Además está clarito que nuestros servicios de inteligencia solo sirven para hacer espionaje interno, claro. Chiquitaje lo que hacen, ¿me entendés? Otra cosa, no nos podemos parar de verdad de mano con estos muchachos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado con una provocación tan abierta, sobre todo también porque Milei agarró y dijo que nosotros vamos a abandonar dos cosas: la neutralidad que nos caracteriza y que ha caracterizado a Argentina desde el peronismo, y la creación del tercer mundo. El tercer mundo se llama así porque el primer mundo era el occidente capitalista, el segundo mundo era el bloque comunista. Obviamente esto fue creado desde Occidente, porque si no... Claro. Primero, segundo Francia. Entonces, el segundo mundo era el bloque comunista, y de Perón con Nasser, el que era en su momento el jefe de Estado de Egipto, crean el movimiento del tercer mundo, de países no alineados, en donde dicen, loco, nosotros, todo bien, ustedes, si el norte se quiere reventar a pedazos, está todo bien, nosotros vamos a comerciar con los dos, vamos a tener tratado de amistad con los dos, y cuando uno se equivoque, iremos para el otro lado, y cuando este se equivoque, iremos para el otro lado. Nosotros, que lo creamos, salimos del movimiento de países del tercer mundo, de países no alineados, durante el menemismo. No, y además cabe y ahí mencionar... nos comimos los ataques terroristas, perdón. Claro. Sí, pero cabe mencionar que además, lo charlábamos el otro día acá, el presidente no decide eso, es una decisión del Congreso, del Senado, ¿no? Así que se meten en cosas que no sé si no tiene idea o lo hace a propósito, ¿viste? No. Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Eso, yo creo que ignorante en un montón de sentidos. Yo creo que es, digamos, que hace con malicia un montón de otras cosas. Sí, con odio, con... Sí. A esta altura es muy difícil juzgar eso. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de las Naciones Unidas, otra cosa que era muy importante ver, el discurso de Netanyahu, el jefe, el presidente de Israel, porque en su discurso dijo, nosotros vamos a barrer con Hamas, vamos a barrer con Hezbollah, claro, y no vamos a parar hasta que no terminemos con ellos, hasta que no los exterminemos. Y eso es un problemón, porque, o sea, no es nada nuevo, pero al decirlo así en frente a la Nación Unida, el problema que hay acá es que no hay una salida. O sea, incluso en la guerra de Ucrania y Rusia agarró, se sentó y dijo, bueno, mira, esta es mi negociación de paz. Y obviamente que ni Ucrania la tomó, y que y Ucrania no la toma, basado también en la presión de Europa y de Estados Unidos en su momento, cuando pensaban que bueno, que podía ir un poco más, o que por lo menos lo podían mandar a Ucrania a poner sus batallas. Pero por lo menos había una propuesta de negociación de paz. Acá no hay, no existe, no es una posibilidad. No es una posibilidad en términos filosóficos, políticos, digamos, no hay una posibilidad. La única posibilidad es el exterminio del rival. Sí, ni siquiera... Y de vuelta yo lo entiendo. Sí, te decía que ni siquiera está esa posibilidad, ponele, de diálogo, entre comillas, que vos mencionás, a partir de lo que fue el secuestro de Hamas a
a judíos, ¿no? Digamos, lo que ocurrió en ese ataque que mencionábamos hoy, porque ayer miraba una entrevista y una nota de justamente de la comunidad judía que reclamaba al propio presidente de Israel la inacción para poder rescatar a esas personas. Como que incluso llega hasta ese nivel, ¿no? Hacia los propios, de decir, bueno, no, acá no negocio ni siquiera por más que tenga gente secuestrada, digamos. Están denunciando que Netanyahu no le interesan los rehenes. ¿Y por qué le interesaría? Si los tenés ahí, te siguen alimentando tu narrativa. Si tenerlos presos... A ver, volvemos a lo mismo. Está demostradísimo a esta altura que el Mossad y el ejército de Israel es absolutamente quirúrgico cuando tienen ganas. Como esto. Sí. De intervenir un aparatito así, que se produjo en Taiwán, pasó por Hungría y así lo compraste y el medio... O sea, digamos, y después un descuido en su seguridad y que entran integrantes jamás a secuestrar gente. Bueno, eso, pero además está clarísimo que los chabones saben dónde están y cómo decir, bueno, vos te comés un tiro entre ceja y ceja, ¿me entendés? Claro. Y no te falta tirar un misil. Si tiran un misil o si están bombardeando como bombardean, es porque el objetivo es otro. Porque el objetivo es arrasar. Porque cuando los chabones tienen ganas de ser quirúrgicos, son quirúrgicos hasta con los misiles. Sí. Había una médica que era tipo como mini influencer que estaba ahí en la Franja de Gaza y estaba denunciando que les llegaban chicos con disparos de rifle. O sea, pero no con una ráfaga, sino como apuntados y disparados a propósito. Claro. Y la mina estaba embarazada, dio a luz en su departamento, estaba su madre cuidando a un par de mellizos. El esposo se va a registrar a los niños al registro civil y cuando él se va, le ponen un misil en el departamento y la matan. La matan a ella, la matan a los dos niños recién nacidos y a su madre. Sí, y está la foto del edificio y está su departamento con el misil, o sea, quemado, ¿me entiendes? Su departamento solamente. Claro, eligen el objetivo. Está claro, eso no fue un tiro al azar. ¿Me entendés? Entonces está clarísimo que cuando tienen ganas, se los cargan de a uno. Entonces, si están tirando bombas que pesan toneladas, su objetivo no es, entonces, una limpieza quirúrgica de los elementos terroristas, que los hay, porque tampoco, digamos, yo no quiero que suene que eso no existe, digamos, que son todos pobres almas caritativas, pero no hay una intención de esa limpieza, si se quiere, aunque suene horrible, de los elementos terroristas, sino lo que hay es una intención de continuar lo que Sudáfrica denunció desde el principio, que es una limpieza étnica. Étnica y colonización, sí. Israel ya había intentado tomar el sur del Líbano, de hecho tiene parte del territorio de Israel, es lo que era antes el sur del Líbano, y estuvo muchos años ahí, y hoy decía un analista, a Israel se le hace muy al sur del Líbano, pero se le hace muy difícil salir, porque la última vez estuvo como 20 años ahí. Es que mirá cómo siguen hasta el día de hoy. O sea, en todos esos territorios que han colonizado, porque los chabones lo que hacen es entran y colonizan. Y colonizan en el sentido más viejo del término. Sí, forman colonias. Sí. Que construyen los kibbutz, o sea, en su momento los kibbutz, pero digamos que construyen, se asientan, ponen las granjas y forman pequeñas unidades que después... Es lo mismo que hizo Estados Unidos con México, o sea, empezó a mandar gente y en un momento toda esa gente dijo, yo quiero ser de Estados Unidos, se hizo de México. Entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, yo voy a ir a defender a mis ciudadanos. Es ridículo, es lo mismo que dice Rusia con la gente que estaba en el Donbass, en Ucrania. Sí, bueno, en Kazajistán, o sea... Entonces es súper viejo ese argumento y esa colonización por goteo. Es lo que hace China con Tíbet, es lo que había hecho Japón con Corea. Pero el problema es que te quedan todas estas resistencias subterfugias. Vos nunca los terminás de matar, a menos que hagas una limpieza profunda. Sí, total. Claro. Y por eso lo que yo siempre digo, a Gaza no solo entraron con tanques, entraron con máquinas para demoler todo lo que había y ya habían puesto en venta los terrenos al lado del mar. Sí. Bien, Fede. Ahora entraron a demoler todo, a demolerlo. En inglés se dice to level it. O sea, dejarlo al nivel del suelo. Está bien. Fede, bueno, ya para cerrar, porque la verdad que es un tema súper interesante y da para charlar muchas horas más.
pero bueno, vamos a tener que por lo menos dejar hasta ahora, hasta acá este tema. Lo último que acaba de salir con respecto a estas situaciones, por ejemplo, que informaron que desde Casa Blanca anunciaron que tiene información de inteligencia que indica que Irán está próximo a lanzar un ataque a Israel con misiles balísticos y, bueno, advirtió que habrá severas consecuencias si esto sucede. Acá ya hay una cuestión también de que un comunicado o una información que lanza Casa Blanca con respecto a el rol que pueda asumir ahora Irán contra Israel en este caso, ¿no? En lo que está pasando en los últimos días, en las últimas horas. Es como, ¿viste cuando se arma la trifulca después afuera del colegio y dice, bueno, mano a mano, si se mete uno de ellos, nos metemos uno de nosotros, ¿viste? Como... Claro, Sí. están ahí al tiro. El problema que ha habido ahora es que desde Hezbollah respondieron con un misil a Tel Aviv directamente. O sea, es Sí, la lo primera vi. vez que mandan un misil pesado a Tel Aviv. El Estado de Israel dice que lo logró intervenir sin ningún problema. Hezbollah dice que le pegó a un cuartel de Mossad. O sea, ahí se reparten las historias. Pero de vuelta, es la primera vez que Hezbollah logra poner un misil pesado de ese calibre tan cerca de la capital. ¿La Entonces, cúpula de hierro tiene capacidad para interceptar un misil balístico desde Líbano? el problema de la cúpula de hierro es que se sostiene por la voluntad de los aliados. O sea, Israel en sí misma tiene capacidad de frenar un montón, pero incluso en este ataque desde Irán que nosotros habíamos dicho... Claro, pero después Irán de- está lejos, tiene que pasar un par de países el misil, pero Líbano Sí, está ahí nomás. no, pero incluso así, porque el tema de los misiles, el tema de la cúpula de hierro es sumamente complejo, porque tenés misiles de corto, de mediano y largo alcance, y después tenés distintos tipos de misiles. Entonces, cierto tipo de munición o cierto tipo de defensa te sirve para los misiles ligeros de corto alcance, otro te sirve para... Entonces son distintos niveles de defensa para parar distintos tipos de misiles. Lo que decía yo es que independientemente, mi entender es que sí, que tiene la capacidad de frenarlo, pero la cúpula de hierro en el ataque que le hizo Irán habría tenido capacidad de frenar, si fuera solo Israel, el 50%. O sea, Sí. o menos todavía, no me acuerdo bien ahora, no sé si era un 30% incluso. Sí, se vio El resto- sobrecargada, digo. Sí, el resto es Estados Unidos, es Francia, es Inglaterra, o sea, el aliado ahora y las dos potencias coloniales que quedaron de atrás. Sí, aparte recibieron inteligencia de Cisjordania y de Emiratos Árabes también. Sí, o sea, pero está bien, pero incluso sabiendo que yo me iba a comer ese ataque, la capacidad técnica de frenarlo, porque una cosa es saber que me viene el sopapo y otra cosa es ser capaz de esquivarlo, la capacidad técnica de frenarlo recayó sobre todo en la intervención de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Sí, O sea Estados que Unidos Israel, con los buques que tiene el Mediterráneo interceptó bastante, sí. sí, eso, los sistemas Patriot, hay un Ujú. montón de cosas. Es tremendo. Entonces, con lo cual implica que si los aliados realmente, sobre todo esos tres aliados, quieren retirarse y decir, bueno, no, lo que sabes que Israel, o sea, de verdad está haciendo un genocidio, nosotros nos tenemos que hacer a un costadito, se le pone peluda. O sea, a Sí, pesar sí. de que la capacidad técnica que tienen es zarpada, nada. Sí, No porque querés. además si se retiran Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia sobre todo, ya Egipto lo empieza a mirar con otros ojitos. Sí, el Vienen, problema con Egipto vienen es los de alrededor que no están en este conflicto, pero se pueden interesar si están desprotegidos. ¿Sí? Sí. Por eso digo, no te los querés, perdón mi francés, pero no te los querés poner de culo a todos. Claro, al claro. mismo tiempo. Sobre todo porque hay gente que ha estado acumulando, Irán ha sido uno de los que ha estado acumulando. Egipto yo no lo vería tanto porque Egipto se comió un ostión. Israel le sacó toda la península del Sinaí. Claro, Es claro, una pero si ya no extensión tiene ridícula. el apoyo de Estados Unidos y lo está atacando Irán, y lo está Capaz que atacando lo llega a Yemen, y lo recuperar. está atacando Siria, y bueno, por ahí Sí, si aprovecha. te entran en una, te pueden entrar 10. Claro. Exacto. Sí. Así que nada, es para seguir. Es muy, Sí. es muy peligroso para lo que se viene ahora. En términos generales, es una zona complicada, pero además son muchas cosas para tallar. O sea, ¿qué hacen las superpotencias con respecto a este escenario? Y nada, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer el derecho internacional? O sea, una vez más, nos lo vamos a perder por la oreja o va a pasar algo con eso. ¿Qué es lo que van a pasar con las elecciones en En Estados Estados Unidos? Hay otra cosa que
ya hay, antes de los ataques de ahora, allá había 100.000 desplazados en el Líbano, o sea, no refugiados, pero desplazados, gente que se movió, e Israel lanzó amenaza diciendo no vuelvan, porque los vamos a seguir bombardeando, con lo cual esto genera más desplazados, más refugiados, que van, ¿a dónde van estos muchachos? A Europa. Y Europa está con una, y en parte por estas cosas, está con una levantada de la ultraderecha. Entonces, no vaya a ser cosa que esto genere una unidad más grande de refugiados en Europa, que refuerce la movida de ultraderecha, que actúe para, de vuelta, catalizar el quilombo ahí, y nada, que se termine de podrir en el momento. Entonces digo, está todo en un equilibrio muy delicado, en realidad está todo en un desequilibrio que puede terminar puede explotar peor. En cualquier momento, claro. Así que nada, como verán, tiene 1000 ramificaciones por un montón de lados, y nada, son muchas las cosas que hay que prestar atención. A mí incluso me es difícil seguirlo porque eso, nada, ahora por ejemplo estaba escuchando el discurso del presidente de Turquía y que le tiró un par de palos a Israel y dijo, bueno, pará, entonces Turquía ahora, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Se va a meter? ¿No se va a meter? Entonces, y si se mete ya es otro quilombo. Claro, uno más. Y está Rusia merodeando y sí, todo. Sí. Igual, Turquía hace a las formas de los imperios, como te digo. Apoya a Ucrania, pero le vendía los drones a Rusia y le vendía los drones a Ucrania. Y Sí, en Siria hacía lo mismo, ¿no? En Siria hacía lo mismo. Tremendo. Bueno, en Siria hacía exactamente lo mismo. Entonces, por eso te digo, Turquía es muy ambivalente, pero es un jugador que viene creciendo un montón. Entonces, si se mete más de lleno, es otro problema. Y si se mete ellos y si se mete Irán, ya se empieza a poner muy espesa la sopa. Bueno, Fede, nada, gracias. Como siempre, un placer hablar contigo, charlar y poder meternos en estos temas que siempre es bueno, por lo menos tenerlos bien fresco, presente y saber qué es lo que está pasando en el mundo. Así que, nada, gracias nuevamente, como siempre. A su servicio, con lo que pueda. Espero que no haya sido... Yo sé que es un tema sumamente complicado. Sí, es complejo. Pero bueno, nada, espero que por lo menos haber traído las preguntas correctas. O algunas cosas como para mirar después. Perdón si es un poco confuso, es que... No, pero también esto te lleva, ¿no? Lo que está sucediendo te lleva a eso, a tener que indagar o adentrarse de cosas que ya han sucedido. Digamos, es un tema muy complejo que lleva muchas, como decíamos hoy, décadas y décadas de conflicto, así que nada, era por momentos necesario involucrarse en cuestiones más amplias. Así que Gracias, nada, Fede. gracias, siempre claro igual, ¿eh? Un lujo. Bueno, me alegro.